Continuamos con la segunda parte de recta, es decir, con la unidad número 9, donde vamos a ver la forma normal de la ecuación de la recta en R2. Entonces tenemos los ejes coordenados, X, y el origen del sistema de coordenadas. Tenemos la recta R y vamos a tener una normal dada por las componentes A y B. ¿Qué quiere decir que tenemos una normal? Es un vector que es perpendicular a la recta. Siempre que mencionemos una normal, quiere decir que es perpendicular. En este caso decimos que es la normal de la recta R, es decir, es un vector perpendicular a la recta R. Entonces, las componentes de la normal están dadas por A y B. Acá tenemos la normal. Y entonces vamos a definir la recta R que pasa por el punto P1 y es perpendicular la dirección. Lo que hacemos es decir que la dirección de la recta R es perpendicular al vector normal N. Entonces aquí tenemos el punto P1, X1 y 1. Tenemos las coordenadas en los ejes, X1 y 1. Y tenemos, como siempre, el punto genérico, P, X, Y. Las coordenadas en los ejes, X, Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es formar un vector de P1 a P, es decir, un vector que tiene la misma dirección de la recta R, es decir, está sobre la recta R. Entonces, formamos el vector P1P y lo escribimos por sus componentes, es decir, punto final menos punto inicial para X, punto final menos punto inicial para Y. Entonces, como este vector está sobre la recta, tiene la misma dirección que la recta, el vector P1P también va a ser perpendicular a la normal. ¿Sí? P1P es perpendicular a la normal. Y como son perpendiculares, ¿sí? Por lo tanto, su producto escalar será igual a 0. Sabemos que si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es igual a 0. Entonces, ahora desarrollamos el producto escalar de los vectores, escribimos el primer vector, el segundo vector, y hacemos el producto escalar, es decir, la suma de los productos de las componentes homólogas. Desarrollamos esto, ¿sí? Distribuimos A por X, A por menos X1, B por Y, B por menos Y1, y ordenamos en las variables X, Y y el término independiente, es decir, todo lo que no tiene variable. Una vez que llegamos a este punto, lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación por el módulo del vector normal, ¿sí? El módulo del vector n. Entonces dividimos toda la ecuación por el módulo de n. Entonces, lo que podemos ver ahora es que A sobre el módulo de n representa el coseno del ángulo omega. Lo que podemos ver es que el vector normal forma con el eje de las X un ángulo omega. Entonces, A, ¿sí? Acá lo que vemos es que se forma un triángulo que tiene como ángulo omega. Entonces, vemos que el coseno de ese ángulo, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es el módulo de n. ¿Bien? Y lo mismo podemos ver que el seno del ángulo, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es esto que tenemos acá. Entonces, con esto lo que hacemos es reemplazar en esta ecuación, quedándonos de esta forma. X, ¿sí? Por esto que acabamos de encontrar, coseno de omega y seno de omega, y lo mismo acá, coseno y seno. ¿Bien? Luego vamos a definir que la distancia desde el origen del sistema de coordenadas hasta la intersección con la recta, ¿sí? En dirección del vector normal, lo vamos a definir con la letra P, es decir, la distancia de acá a la intersección con la recta sobre la dirección del vector normal. Entonces, esa distancia la llamamos P. Entonces, eso representa todo esto que tenemos acá en el paréntesis.
quedándonos esta ecuación de esta forma. ¿Sí? Todo esto representa P, es decir, la distancia desde el origen hasta la intersección con la recta. Entonces, esta es la forma normal de la ecuación de la recta en R2. Vamos a ver ahora por qué todo esto representa a P. Entonces, veníamos de acá, ¿sí? Decíamos ahora que cada una de estas relaciones era uno el coseno, el otro el seno, entonces nos quedaba de esta forma. Y dijimos que todo esto era igual a P. ¿Bien? Todo esto es igual a P. Vamos a ver por qué decimos que todo esto es igual a P. Entonces, fijémonos acá que lo que tenemos es nuevamente un triángulo rectángulo donde tenemos el ángulo acá. Entonces, nosotros a esto, ¿sí? También podemos escribir por Pitágoras que P al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. O lo podemos escribir de esta forma, P por P igual a x1 por x1 y 1 por y1. Luego podemos pasar una de las P dividiendo al otro lado, quedándonos de esta forma. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver ahora, que el coseno del ángulo, ¿sí? Es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Bien? Y lo mismo, el seno es opuesto sobre hipotenusa y 1 sobre P. Entonces podemos reemplazar ahora acá, ¿sí? X1 sobre P es coseno de omega y 1 sobre P seno de omega. Entonces reemplazamos acá y demostramos que P, ¿sí? Es igual a todo esto que teníamos en el paréntesis. Entonces de esta ecuación, todo esto que teníamos en el paréntesis representa P. ¿Bien? Y de esta forma demostramos que todo esto es P y tenemos la forma normal de la ecuación de la recta en R2. Veamos ahora las posiciones relativas de la recta en el plano a partir de la ecuación de la forma normal. Entonces, si nosotros partimos de esta ecuación y sabemos que el ángulo es distinto de cero y que la distancia desde el origen a la recta es distinta de cero, lo que tenemos es una recta que no pasa por el origen del sistema de coordenadas y que se encuentra en cualquier posición del plano, como por ejemplo esta recta. Ahora veamos cómo va cambiando la posición de la recta, ¿sí? En función de lo que va pasando con el ángulo y con P. Entonces, ahora, si W es igual a 0, ¿sí? Y P es distinto de 0, o sea que nos alejamos del origen del sistema de coordenadas, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la ecuación esta que tenemos acá, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces, esto se hace 0 y nos queda la ecuación x, ¿sí? Menos p, de esta forma. Entonces, despejamos y decimos que x es igual a p. Es decir, nos queda una recta de esta forma, ¿sí? Una recta constante, x igual a p. ¿Bien? Es una recta paralela al eje de la Y. Luego, si tenemos que un ángulo de 90, omega es un ángulo de 90 y P es distinto de 0, ¿bien? Y hacemos lo mismo, el coseno de 90 es igual a 0, el seno de 90 es igual a 1, esto se hace 0, esto es 1, entonces nos queda I menos P igual a 0, es decir, I es igual a P. Es decir, tenemos una constante, ¿sí? I igual a una constante. Es decir, lo que vamos a tener es esto, ¿sí? P distinto de 0, W igual a 90, es decir, que tenemos I igual a P. ¿Ven? Es una recta paralela al eje coordenado X. Luego tenemos que si omega es igual a 180 y P es distinto de 0, ¿sí? Lo que va a pasar es esto, omega igual a 180, P es distinto de 0, entonces lo que nos queda es que X es igual a menos P. Volvemos a tener una recta paralela al eje Y, pero ahora ubicada en el lado izquierdo, es decir, los negativos para X. Luego tenemos que si el ángulo es de 270, ¿bien? 270, P es distinto de 0, hacemos lo mismo, vemos qué pasa con el coseno de 270, el seno de 270, y nos queda menos I menos P igual a 0. Entonces I va a ser igual a menos P. Es decir, vamos a tener una recta
paralela al eje X, pero ubicada, ¿sí?, para las Y negativas, es decir, Y igual a menos P. Luego, si P es igual a 0, bien, ya lo que vamos a hacer, si nos acercamos acá, entonces vamos a tener una recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? Y W es cualquier ángulo. Y luego, si W es igual a 0 o 180 y P también es igual a 0, lo que tenemos es X igual a 0, es decir, el eje coordenado Y, ¿sí? P igual a 0 y acá omega es 0 o 180. Y lo mismo, si si omega es 90 o 270 y P es igual a 0, lo que tenemos es Y igual a 0, es decir, el eje coordenado X. ¿Bien? Y de esta forma vimos las diferentes posiciones de la recta en el plano. Veamos ahora cómo hacemos la transformación de la ecuación de la forma general o implícita a la forma normal de la recta. Bien, entonces partimos de la ecuación general o implícita, bien, y lo que queremos hacer es llegar a la forma normal. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es simplemente dividir toda la ecuación por el módulo de la normal. Es decir, ¿sí?, el módulo de la normal, bien, estaba dado por A y B. Bien, entonces lo que hacemos es dividir todo por la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Toda la ecuación por eso. Y como tenemos raíz cuadrada, ¿sí?, podemos tomar el signo positivo o el signo negativo. Y esto va a depender de qué. Si nosotros sabemos que todo esto representa el coseno de omega, todo esto representa el seno, ¿sí?, por comparando las ecuaciones, sabemos que todo esto, es decir, el término independiente dividido el módulo, representa a P. Y sabemos que en la ecuación normal este signo siempre es negativo. Entonces vamos a tomar el signo del denominador o del radical, ¿sí?, según el valor de C. ¿Para qué? Para que esto siempre me quede negativo. Entonces, si C es positivo, el radical vamos a tomar el negativo. De esta forma me queda negativo. Ahora, si C es negativo, tomamos el positivo. De esta forma me queda negativo. Entonces, el signo del radical lo elegimos siempre para que en la ecuación normal esto me quede menos P. ¿Para qué me sirve la ecuación normal? Para el cálculo de la distancia de una recta a un punto. Veamos esto de qué se trata. Partimos de lo mismo que teníamos antes. La recta, tenemos la normal, dadas por las componentes A y B. Bien, el vector normal, tenemos el ángulo formado por la normal con el eje de las X, tenemos la distancia del origen a la intersección con la recta dada por P, y queremos calcular la distancia de la recta a un punto. En este caso lo llamamos el punto P0, de coordenadas X0 y 0. Bien, y lo que queremos calcular es esa distancia D, de la recta al punto. Sabemos que siempre la distancia la vamos a tener en la perpendicular. La menor distancia está siempre en la perpendicular, ¿sí? Fíjense, esta distancia es la perpendicular. Si yo me voy en otra dirección, voy a tener una distancia mayor. Entonces, la menor la tenemos en la perpendicular. Bien, entonces también podemos decir que podemos calcular la distancia de una recta a otra recta paralela que pasa por el punto P0, que en este caso la llamaremos R0. Entonces es lo mismo hacer el cálculo de la distancia de una recta a un punto o a otra recta paralela. Bien, entonces veamos ahora que la ecuación de esta recta R0, ¿sí?, escrita de la forma normal, ¿de qué forma va a ser? Como la que escribíamos antes, nada más que ahora lo que nosotros tenemos es sobre la normal, esa P que antes teníamos, que era la distancia desde el origen acá, ahora ¿qué tenemos? Para la recta R0, esa distancia desde el origen hasta esta recta va a ser P más D, que es esta distancia que queremos calcular, ¿sí? Porque hasta acá llegamos hasta P y esta distancia, que es la perpendicular, ¿sí?, es igual a D. Entonces, la ecuación de esta recta es de esta forma, es decir, con D, ¿sí? P más D
es mi P en la recta R. ¿Bien? Que en R0 esta distancia es la suma de ambas, de P y D. Entonces, la ecuación de la recta R0 es de esta forma. Entonces, si despejamos la distancia, ¿sí? Nos va a quedar dada por esta ecuación. ¿La distancia de quién? De la recta R a la recta R0 o al punto P0. Entonces, para encontrar la distancia, lo que hacemos es usar la ecuación normal, que si nosotros pasamos de la general a la forma normal, lo que hacemos es dividir toda la ecuación de la forma general, lo dividimos por el módulo del vector normal. Es decir, es esto que habíamos hecho antes. ¿Sí? Y esto es igual a D. Bien, escrito de otra forma, como un denominador, ¿sí? El radical o el módulo del vector normal. Bien, y arriba tenemos la ecuación de la recta. Entonces, lo mismo tenemos que considerar el signo en función de C, ¿sí? Para que esto me quede siempre negativo. Bien, y cuando nosotros queremos calcular la distancia de la recta R al punto P0, dado por las coordenadas X0 y 0, lo que hacemos es usar esta ecuación. Entonces, los coeficientes A y B y C representan, ¿sí? Los coeficientes de la recta R al cual estamos calculando la distancia, y en X y lo que hacemos, ¿sí? Es reemplazar por el punto X0 y 0. Bien, y de esa forma calculamos la distancia de R al punto P0 o a una recta paralela R0. Veamos ahora la interpretación del signo. Si me da positivo o me da negativo. La distancia sabemos que siempre es positiva. Entonces vamos a ver qué pasa, qué está pasando cuando nos da negativo o cuando nos da positivo. Si nosotros tenemos una recta y dividimos al plano en dos semiplanos, ¿sí? Tenemos la recta que nos divide el plano en un semiplano que va por debajo de la recta y otro que va por encima. Cuando el punto al cual estamos calculando la distancia está en el semiplano diferente al origen del sistema de coordenadas, la distancia me va a dar positiva. ¿Sí? La distancia es positiva en este caso. Cuando el punto al cual estamos calculando la distancia es diferente o no comparte el mismo semiplano que el origen del sistema de coordenadas. Es decir, está dividido, ¿sí? La recta me divide dos semiplanos y el punto y el origen del sistema de coordenadas están en dos semiplanos diferentes. Ahora, cuando el punto al cual yo quiero calcular la distancia está en el mismo semiplano que el origen del sistema de coordenadas, eso me va a dar negativo. ¿Sí? Porque acá nosotros, ¿qué hacíamos? La distancia de acá a acá era P, ¿bien? Y lo que hacíamos era sumar esa distancia. Entonces, acá estamos pasando de la recta, ¿bien? Por eso me da positivo. Y acá estamos viniendo de la recta hacia el origen del sistema de coordenadas y por eso me da negativo. Veamos ahora las rectas en el espacio. Es decir, ahora estamos en R3. En R3 también podemos tener rectas paralelas que comparten un mismo plano. ¿Bien? También podemos tener rectas concurrentes, es decir, dos rectas que pasan por un punto y también comparten un mismo plano. Y después existen un tipo de rectas, ¿sí? Se intersectan en un mismo plano. Y existe un tipo de rectas particular que se llaman rectas alabiadas. ¿Qué pasa con estas rectas? Son dos rectas que no son ni paralelas ni se cortan, ¿bien? Pero las rectas alabiadas lo que tienen es que pasan por un plano, ¿bien? Esta recta pasa por un plano, esta recta pasa por otro plano, y esos planos entre sí son paralelos. Entonces los planos son paralelos, pero las rectas no son ni paralelas ni se cortan. Entonces, veamos aquí en este video donde se ve bien esta interpretación de las rectas alabiadas. Podemos ver los dos planos que son paralelos, podemos ver las rectas sobre los planos,
que si nosotros los viéramos en un solo plano, es decir, en R2 vistas desde arriba o desde abajo, pareciera que se cortan, pero cuando los giramos, vemos que esas rectas nunca se cortan y a la vez podemos ver que tampoco son rectas paralelas. Bien, estas rectas son las rectas alabeadas. Son rectas que vamos a encontrar solo en R3. Vamos a calcular ahora la distancia en R3 entre un punto y una recta o entre dos rectas paralelas. Entonces tenemos los ejes coordenados en R3, X, Y, Z, el origen del sistema de coordenadas. Tenemos la recta R, el punto conocido de la recta R, X1 y 1Z1, el punto P0, que es el cual queremos calcular la distancia de coordenadas X0 y 0Z0, por el cual podemos decir que pasa una recta R0 paralela a la recta R. Entonces lo que queremos calcular es la distancia desde R al punto P0 o a la recta R0. Tenemos que R está dado por la dirección del vector A, de componentes A1, A2, A3. Y lo que vamos a hacer ahora es formar un vector de P1 a P0. Entonces, se forma un ángulo de ese vector que estamos formando con la recta R, es decir, con el vector dirección A. Entonces, por producto vectorial, nosotros sabemos que el módulo de P1, P0 multiplicado de forma vectorial por A, el módulo de eso va a ser el módulo del vector P1, P0 por el módulo del vector A por el seno del ángulo entre ellos. Y lo que podemos ver que el seno, es decir, el seno de alfa, es decir, el cateto opuesto, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el módulo de P1, P0. ¿Sí? Entonces el seno de alfa es la distancia sobre el módulo de P1, P0. Entonces, lo que podemos hacer ahora, ¿sí? Es reemplazar acá P1, P0 por el seno, ¿sí? Despejando de acá P1, P0, el módulo de P1, P0 por el seno, ¿sí? Eso representa que la distancia. Entonces, en esta ecuación, reemplazamos esto por la distancia, quedándonos de esta forma la ecuación. Entonces, luego despejamos módulo de A al otro lado y no queda que la distancia es el módulo del producto vectorial de P1, P0 por el vector dirección de la recta R sobre el módulo del vector A. ¿Bien? Entonces, con la información de la recta R y el punto P0, podemos encontrar la distancia usando esta ecuación de esta forma. Y lo mismo sería para R0, ya que es una recta paralela que pasa por el punto P0, es decir, la distancia será la misma de R a P0 que de R a R0. Bueno, veremos ahora la distancia, cómo calcular la distancia entre dos rectas alabeadas, es decir, dos rectas en R3. Entonces, habíamos dicho que las rectas alabeadas pertenecen a distintos planos, esos dos planos son paralelos entre sí y las rectas no son paralelas entre sí. Entonces, tenemos que la recta R1 tiene el punto P1 definido, ¿sí? Con una dirección a 1. Y la recta R2 tiene el punto P2 definido con una dirección a 2. Entonces estamos en R3 con los ejes coordenados X y Z. Tenemos las rectas R1 en un plano, la recta R2 en otro plano, son dos rectas alabeadas. La recta R2 tiene el punto P2 de coordenadas X2 y 2Z2 y la dirección a 2. Y lo mismo para la recta 1, P1X1 y 1Z1 y la dirección a 1. Entonces, vamos a tener una normal que es perpendicular tanto a R1 como a R2. ¿Bien? Y entonces podemos decir que la normal la podemos calcular mediante el producto vectorial de los vectores A1 y A2, ¿sí? Porque sabemos que el producto vectorial
de dos vectores me da como resultado un vector perpendicular a ambos, es decir, en este caso, la normal. Entonces, la normal la podemos calcular mediante el producto vectorial de las direcciones de las rectas R1 y R2. Entonces, sabemos que la menor distancia entre las rectas va a estar dada en la perpendicular. Y la perpendicular está sobre la normal, porque la normal es perpendicular a R1 y R2. Luego formamos un vector de P1 a P2. ¿Sí? El vector P1, P2. Entonces, si movemos la normal, ¿sí? Sobre, por ejemplo, el punto P1, bien, esta distancia que tenemos acá la vamos a mover sobre este punto. Es decir, la normal ahora la posicionamos sobre este punto, entonces la distancia va a estar acá. Luego podemos ver que formamos un ángulo entre la normal que la posicionamos en este punto, bien, y el vector P1, P2 que formamos acá. Un ángulo omega se forma ahí. Entonces, lo que podemos ver que la proyección del, vamos a poner el puntero, que la proyección del vector P1, P2 sobre la normal que la colocamos acá, nos está representando la distancia. Bien, entonces la distancia es la proyección de P1, P2. Entonces, por producto escalar de P1, P2 por la normal, bien, podemos hacer el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo formado. Y tenemos que P1 por el coseno de el ángulo, ¿sí? Es la distancia, ¿bien? Por el cateto adyacente. Entonces, reemplazamos acá en la ecuación el módulo de P1 por el coseno, lo reemplazamos por D y nos queda esta ecuación de esta forma. Y entonces de acá despejamos D. Bien, quedándonos que D es el producto escalar entre P1 y P2 por la normal sobre el módulo de la normal. Y antes habíamos dicho que la normal está dada por el producto vectorial entre las vectores dirección A1 y A2. Entonces, esta ecuación lo podemos escribir, ¿sí? Por esta ecuación, que son datos que tenemos desde el principio, es decir, los puntos que pertenecen a las rectas P1 y P2, con lo cual formamos el vector P1, P2, y los vectores dirección de las rectas A1 y A2. Y de esta forma calculamos la distancia, es decir, tenemos un producto mixto arriba, ¿sí? Sobre el módulo, ¿sí? Del producto vectorial, es decir, bien, el módulo de la normal. Y de esta forma calculamos la distancia entre dos rectas alabeadas. Tengo acá para mostrarles, eh, para que se entienda un poco mejor, lo que acabamos de ver, se pueda ver mejor sobre todo. Tenemos los dos planos que son paralelos, tenemos la recta que pertenece a uno de los planos, la segunda recta, ¿sí? Donde podemos ver que son rectas alabeadas, es decir, no son paralelas, no se cortan, ¿sí? Entonces vamos a tener definidos los puntos P1 para la recta R1, el punto P2 para la recta R2, las direcciones que no figuran acá, pero son las direcciones de las rectas, es decir, A1 y A2, que ya las vimos recientemente. Y vamos a tener una normal, ¿sí? Que es normal a ambas rectas, es decir, es perpendicular. Si nosotros esa normal la movemos, ¿sí? Acá fíjense que está tocando, bien, la normal, ¿sí? Es la distancia que tenemos, ¿sí? Se da sobre la normal, es decir, en la recta perpendicular a ambas. Entonces, la menor distancia la tenemos acá, es la misma que tenemos acá. Entonces, formamos el vector P1P, bien, y dijimos que la proyección de este vector sobre la normal, bien, es la menor distancia, que es lo mismo, ¿sí? Este segmento que este segmento. Bien, entonces, nosotros tenemos como dato que la recta dado por los puntos y los vectores de dirección, por eso es que usamos todo esto que acabamos de usar para llegar hasta esa ecuación final. Esta distancia es igual a esta y la proyección de este
¿sí? Sobre la normal es el mismo segmento que la menor distancia entre las dos rectas. Ahí tenemos el ángulo, bien, formado, bien, entre la normal y el vector P1, P2. Y de ahí sacamos, bien, la ecuación, que es la que acabamos de ver aquí. Bien, todo esto es la explicación que vimos recién en el video, pero de forma más gráfica para que se entienda mejor. Bien, y de esta forma terminamos. Muchas gracias.